Amén. Dios le bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Un saludo muy especial a los que estamos aquí presentes y a aquellos que todavía no han podido estar. Excusamos los que por motivo de trabajo no podrán estar. Ricardo principalmente. A ellos le haremos llegar esta grabación para que también puedan participar de la clase de hoy. Continuamos con la enseñanza del lunes pasado. Estamos estudiando lo que es los libros poéticos del Antiguo Testamento y comenzamos con el libro de Job, con los Salmos y ahora estamos con los Proverbios dándole punto final a lo que es este hermoso libro de Proverbios, específicamente los Proverbios de Salomón. En la Biblia católica, que es la Septuaginta, también hay otros libros de sabiduría, como el libro de sabiduría, así mismo se llama, y nosotros no lo estudiamos porque no está en el canon protestante. Ese libro de sabiduría del canon, diríamos, palestino, ese libro de sabiduría no consta para nosotros entre los libros inspirados, entre los libros canónicos, como así lo llamamos. Así que sí vemos con buenos ojos esta bella enseñanza de Proverbios. Ya vimos la introducción general, los contenidos generales, cómo interpretar el libro Proverbios, las diferentes clasificaciones de los proverbios, que si lo queremos repasar, simplemente busquemos la lección anterior, la lección del lunes pasado, y damos un repaso general a la clasificación de proverbios y cómo interpretamos los proverbios de Salomón, que son las y cuáles son sus características principales. Hoy vamos a referirnos a lo que es el contenido, básicamente el libro de Proverbios, los grandes contenidos que encontramos en este libro. Primero, es un libro de sabiduría, es decir, es un movimiento de sabiduría. Y tenemos que preguntarnos en qué consiste la sabiduría hebrea principalmente. Los grandes maestros dentro del judaísmo primitivo comprendieron la superioridad de la sabiduría sobre el conocimiento o el intelecto, pues ella abarca al conocimiento, pero también incluye la conducta moral y la actitud por la cual confrontamos la vida. Un hombre sabio es aquel que es tranquilo, ecuánime, reservado, que observa, que tiene tacto para hablar, que tiene tacto para comportarse y que sobre todo está en un equilibrio emocional y mental. Sus pensamientos están en orden y no se altera fácilmente. Ese es el sabio. La sabiduría generalmente se alcanza con los años, cuando ya uno es anciano, lleno de canas, que ha tenido muchas experiencias en la vida y que uno puede aconsejar a las personas más jóvenes. Pero en la escritura no siempre se alcanza con los años, sino que está la sabiduría que se adquiere a través de la revelación. A esos sabios le llama ancianos, doctores, maestros, y de hecho se alcanza el título de anciano como un título en las escrituras a aquel que tiene el conocimiento y la sabiduría basada en la palabra de Dios y así su testimonio y su conducta lo hace revelar. La mujer sabia, por ejemplo, el hombre sabio. De estos temas nos habla el libro de Proverbios, nos habla Antiguo Testamento. Una persona no se consideraba sabia a pesar del conocimiento que pudiera tener si sus hechos no se ajustaban a sus creencias rectas. Es decir, no importa que tal vez tuviese un título académico, no importa que haya pasado por diversos estudios, si sus hechos no mostraban que se comportaba decentemente, en orden, que llaman sabiduría en la conducta al estilo de vida, entonces tal persona se consideraba que era imprudente o que era temperamental, pero nunca se consideraba que era sabio. El sabio tiene bajo control su temperamento, el sabio tiene tacto para hablar. Con todas las virtudes intelectuales hebreas, la sabiduría es intensamente práctica, no es teórica. O sea, no es lo mismo que conocimiento, ni tampoco es lo mismo que intelecto. Básicamente, la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito en la vida.
pero sobre todo agradar a Dios, de formar el plan, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. O sea, sabiduría es la forma de yo alcanzar el éxito en la vida. El hombre sabio, por ejemplo, el sabio en los negocios, el sabio en la vida, alcanza el éxito. El hombre sabio en la vida es capaz de trazar un plan, un proyecto y alcanzar el éxito deseado. El hombre sabio, si hacen guerra contra él, calcula las fuerzas que tiene para ver si puede ganar, y si ve que no puede ganar, entonces hace un trato, un acuerdo con su adversario. El hombre sabio es aquel, sobre todo, que agrada a Dios en su forma de vida. Esta era la gran sabiduría de los hebreos. La sabiduría traza el camino para conquistar las promesas y las bendiciones de Dios en tu vida. Por lo tanto, esta es una sabiduría que nace de un corazón que le teme a Dios y que le honra y que crece y da fruto con estudio y el conocimiento de la ley. Esa es la sabiduría hebrea desde ese punto de vista. Es una sabiduría teológica, una sabiduría, diríamos, espiritual. ¿Cuál es la naturaleza de la sabiduría? La sabiduría tiene que ver, como hemos visto, con, con la mente y el intelecto, con la inteligencia, pero no termina ahí. Es pues una sabiduría eminentemente práctica que comporta o conlleva un estilo de vida. Primero, tiene que ver con la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, y no dejarse engañar o no tomar el camino corto o el camino incorrecto. Y segundo lugar, la sabiduría conduce a la acción, a aborrecer o abandonar lo que es malo, lo que es falso, para seguir lo bueno y lo verdadero. En tal sentido, el hombre sabio es aquel que sigue el consejo, que obedece la palabra y que se aparta el camino de los pecadores. Es aquel que afronta la adversidad con confianza, sin desesperarse, porque tiene su mente y sus pensamientos centrados en Dios y en Él está su confianza, como declara Isaías 23:6. El libro de Proverbios es el mejor ejemplo de la sabiduría hebrea, proveniente de la experiencia del justo, del hombre sabio, expresadas en breves reglas de conducta o en proverbios, en máximas que harán al hombre alcanzar sabiduría. ¿Cuáles son los grandes temas que nosotros encontramos en el libro de Proverbios? El Proverbio tiene grandes temas, entre ellos da una importancia a la sabiduría, que es la sabiduría, y así entendemos el concepto de sabiduría para los judíos. Pero también hay muchos proverbios que nos hablan de la familia, la mujer, el matrimonio, los hijos, la amistad, las riquezas, los negocios, la falsedad, el pecado, etcétera. Y algunos de esos temas vamos a contemplarlo en el día de hoy, porque son temas centrales del libro de Proverbios. ¿Qué dice Proverbio acerca de la sabiduría? Primero, Proverbio 1:7 comienza hablando que la sabiduría, el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Y ahí establece que el temor a Dios como principio de sabiduría. El hombre sabio debe poner la primera piedra y es temerle a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? No es tenerle miedo a Dios, aunque muchas veces tú tienes que respetar a Dios y saber que Dios castiga al culpable. Y por lo tanto, ese temor a Dios te lleva a no hacer lo mal hecho. Es como un dique de contención para tú no hacer las cosas indebidas. Saber que hay un día de juicios, saber que Dios no pasa por alto el pecado y saber que Dios no se confabula con el pecado ni aún de sus hijos más queridos. Que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Aún David, siendo un príncipe, un hijo querido de Dios, estando en el corazón mismo de Dios, David pecó y Dios no pasó por alto su pecado, sino que mandó al profeta Natán para corregirle. Las veces que David pecó, Dios lo confrontó y él tuvo que humillarse ante Dios. Así que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Aquel
Si queremos criar a nuestros hijos que sean sabios, tenemos que inculcarles el conocimiento de Dios para que ese conocimiento de Dios los haga sabios. En segundo lugar, hay un principio que también emana de Proverbios, no solamente Proverbios, sino de una ciencia llamada noxiología. Y esta ciencia que tiene que ver con la búsqueda del conocimiento, el origen del conocimiento, desde un punto de vista teológico, me dice que toda sabiduría viene de Dios. Toda sabiduría, todo conocimiento verdadero, no importa que sea a través de la ciencia, del experimento, del descubrimiento, no importa cómo venga, todo conocimiento verdadero viene de Dios. Y por lo tanto tenemos que admitirle que Dios es el que da el conocimiento. Puede ser un conocimiento científico. Albert Einstein, por ejemplo, dijo que Dios es la fuente infinita de la sabiduría. Expresó, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia abre. Y otra vez Albert Einstein dijo, creo en el Dios de Spinoza. Spinoza es un teólogo, quien se revela a sí mismo en la armonía de las leyes del universo. O sea que a un científico del tamaño de Albert Einstein me hablaban de que reconocían a Dios como el principio de toda sabiduría. Proverbios capítulo 2, versos 6 al 7, me dice, porque Jehová da la sabiduría. Sabiduría es sinónimo también de ciencia, de conocimiento, de inteligencia, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. El Dios es escudo a los que caminan rectamente. Esa declaración es de Proverbios. Para el teólogo, otros teólogos como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Emmanuel Kant, René Descartes, que fue teólogo, pero también un científico que inventó el método cartesiano, el método científico de razonamiento, nos dicen que nuestro razonamiento, nuestra inteligencia, es la prueba de que Dios existe, igualmente el teólogo Ambrosio, y que Dios es la fuente de todo conocimiento. O sea que el libro de Proverbios es un libro que en ese tema nos presenta un conocimiento de sabiduría muy avanzado que nosotros podemos aprender de él. Amén. Entonces, en otro orden de ideas, la búsqueda de la sabiduría está contemplada en Proverbios. Proverbios 4, 5 al 9 me habla de esa búsqueda de la sabiduría. Adquiere sabiduría. Es un consejo, ¿verdad? Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. O sea, la sabiduría, el conocimiento es poder. El conocimiento te ayuda a empoderarte, a tomar una posición fuerte, a pararte sobre las rocas. Y por eso te dice, busca la sabiduría, ámala y te conservará. Y sigue, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Óigase, me está hablando también de la importancia de nosotros brindarle una formación a nuestros hijos, de también nosotros mismos formarnos, una educación es muy importante en la vida, educación formal es muy importante porque nos ayuda a avanzar grandemente. Y hablando de sabiduría, sigue diciendo Proverbios 4:8, engrandécela, o engrandece la sabiduría y ella te va a engrandecer. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. O sea, abraza la sabiduría, quiérela, agárrala, no la suerte, búscala y ella te va a engrandecer. La sabiduría será para ti un adorno de gracia en tu cabeza y será una corona de hermosura en tu cabeza. Y eso es que me habla Proverbio de la sabiduría. Y de hecho nosotros entendemos que la educación de nuestros hijos tiene preeminencia, que tenemos que hacerlo, no para tener tiempo para poder trabajar, porque muchas veces lo mandamos a la escuela porque, para que lo cuiden y nos olvidamos de velar por los conocimientos que están aprendiendo y por los contenidos que le están dando en la escuela. Igualmente nos olvidamos y estamos delegando nuestra responsabilidad como padres de la educación de nuestros hijos en los centros de enseñanza. Y también nos olvidamos muchas veces del conocimiento o la formación
que deben tener nuestros hijos específicamente en cuanto al conocimiento teológico o en cuanto a la formación religiosa, que muchas veces no le encuentran en la iglesia y nosotros tenemos que buscar la forma de proveerla. Proverbio 8:17. Yo amo a los que me aman, eso dice sabiduría, y me hallan los que temprano me buscan. Pero mientras más temprano, y los judíos tenían eso, que siempre temprano instruían a su hijo. Eso es un mandamiento que Dios tenía establecido y se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, desde el versículo 6 en adelante. Y ese libro es: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y lo que yo te mando hoy, tú lo vas a repetir a tus hijos, estando en tu casa, fuera de tu casa, al acostarte, al levantarte. O sea que es un énfasis porque la ley mandaba a los padres a educar a sus hijos. Así que esta es la primera fuente de sabiduría. El libro de Proverbios nos dice que la sabiduría labró su casa sobre 7 columnas. Y una de las columnas que tiene la sabiduría es precisamente la educación hogareña, la educación que podemos recibir en nuestros hogares, que recibimos de nuestros padres, es una de las columnas que tiene la sabiduría. Y en esa columna tenemos que apoyarnos. A veces vamos hasta la universidad y recibimos conocimiento intelectual, títulos académicos que son importantes. Pero fíjese, hay personas que tienen título académico, pero no muestran sabiduría. Se comportan como necios. ¿Mm? Y tienen una educación que uno dice, mire que eso es profesional. ¿Por qué? Porque lamentablemente su formación en su hogar fue sumamente deficiente. La educación comienza, me dijo una vez un profesor de educación cristiana, cuando por ahí por el año 1984, que yo estaba en el Instituto de Asamblea de Dios estudiando teología, que la educación de los hijos comienza desde muy temprano. Y yo le pregunté, ¿qué tan temprano? Y él me dijo, comienza con la educación de la madre, porque primero la madre recibe educación y la transmite a sus hijos. Y desde muy temprano los hebreos educaban a sus hijos. De hecho, hoy en día existe lo que es la ceremonia de Bar Mitzvah. Esa ceremonia a los 13 años y a los 12 años el niño tiene que presentarse en la sinagoga para leer los 613 mandamientos y luego se celebra el Bar Mitzvah, es decir, la declaración de que ahora son hijos de la ley y que son responsables ante Dios por conocer la ley. O sea que de ahí viene ese conocimiento. Hermana Ingrid. Sí, quería decir algo acerca de eso. Amén. Lo que pasa es que yo, gracias a Dios, he podido trabajar con niños en la escuela dominical Amén. y me di cuenta, bueno, que el único momento que los niños, algunos niños en realidad, el único momento que hablan con ellos de la palabra de Dios es en la escuela dominical, Amén. porque en la casa no. No Es que reciben ese no conocimiento. reciben enseñanza. Yo hacía preguntas simples para ver si sabían y en realidad, por ejemplo, ¿cómo se llama el Padre de Jesús? No, no sabían. Mm. Entonces, O sea que estamos fallando no, como creyentes, no educando a nuestros hijos en el hogar. No le claro, estamos brindando la educación cristiana necesaria. Porque eso, yo me crié en un hogar cristiano y recibí educación cristiana. Y mis hijos de pequeños, yo les enseñaba las historias de la Biblia. Le enseñaba cánticos, sobre todo para que a través de esos cánticos supieran las historias de la Biblia. Incluso cuando yo daba, porque yo siempre, casi siempre daba clases, me llevaba a mis hijos cuando enseñaba teología y ellos aprendían de las enseñanzas que yo daba a los adultos, también aprendían ellos. O sea, lamentablemente somos deficientes o somos negligentes en la educación que le estamos dando a nuestros hijos en los hogares. Siéntese con sus hijos, enseñe la palabra de Dios, no dependa únicamente de la escuela secular, porque ahí no van a recibir la palabra de Dios. En la escuela secular lo más que pueden tener es un profesor transexual y otros profesores que le enseñan ideología de género.
o que le enseñen sobre educación sexual desde edad temprana. Es en tu casa, como Moisés, que aprendió en su casa con su madre los principios de su religión, judíos, que le dieron fortaleza cuando él fue adulto y le dieron la capacidad de discernir lo bueno y lo malo y optar por proteger a su pueblo. O como José, que recibió ese conocimiento. Así también nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos lo que es la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Pues por eso adquiere sabiduría. Sobre todas cosas guardadas, no descuide la formación de tus hijos. No dice un proverbio que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Correcto? Y yo primeramente fui profesor de niños. Y tenía como 18 años o menos, amén, y en la iglesia no había escuela dominical, así que yo mismo le establecí en esa congregación que yo estaba y comencé educando niños. Me sorprendí porque años después yo estaba por las calles y me decían ya jóvenes grandes, profesor, Dios te bendiga. Y yo, oiga, que han crecido y rápido crecen los niños y crecen y se recuerdan de las historias que usted le contaba y de la formación que usted le daba. Como yo también me recuerdo de muchos maestros que me educaron cuando yo era niño. Así son los niños, crecen rápidamente. Así como me siento orgulloso de que he contribuido con la formación de muchos pastores, misioneros, que hoy son presidentes de concilios. Incluso, igualmente me siento muy honrado de haber sido también maestro de niños y haber contribuido con la formación de esos niños, porque eso es muy importante. Hay un proyecto que se llama Proyecto Plantero o Semilla, que usted comienza educando a los niños, dándole énfasis a los niños, cuidando su niñez, y esos niños en 10 años, en 15 años, serán los jóvenes de la congregación y por lo tanto serán el soporte de la iglesia, porque muchas veces nos enfatizamos demasiado en formar a los viejos. Ya los que estamos viejitos de 60, 70 años, ya llegamos donde íbamos a llegar. Y a veces estamos tan cansados que no queremos saber de mucha formación, de mucha educación. Correcto, pero esos niños, esos jóvenes, es la fuente y es el futuro de la congregación de la iglesia y tenemos que hacer énfasis en formar a nuestros niños como hace el proverbio. Busca sabiduría. Ante todo, busca sabiduría. Dice la sabiduría, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Y eso es importante. Excelencia de sabiduría, Proverbio 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. Yo sé que a veces tenemos la premura de querer trabajar para ganar dinero. Dejamos los estudios para ganar dinero. Pero trate de combinar ambas cosas. Amén. A pesar de que yo me gradué hace mucho tiempo, en el 81 me gradué de la high school y después cogí la universidad, me gradué en la universidad, volví otra vez, no sé cuántas veces he pasado por la universidad estudiando diferentes cosas, porque realmente, oiga, me deleito aprendiendo y más cuando es la palabra de Dios o es un área que a usted le guste. Pero sobre todo hay que hacer sacrificio porque yo trabajaba, estudiaba y también tenía que cuidar de mis hijos, de mi hogar, de mi matrimonio y todo. Y hay que combinarse. Es un sacrificio que usted está haciendo. Y muchas veces la sabiduría o el conocimiento, una carrera, implica una inversión de tiempo y de dinero que usted tiene que buscar. Y creo que es así, porque ahora estamos sacrificando nuestro tiempo, estamos aquí sentados como tomando esta clase que la tomamos todos los lunes, pero eso es su tiempo, que usted vino del trabajo, está cansado, tal vez tiene que hacer otra cosa, se sienta acá, correcto, y también significa una contribución financiera que usted está, una inversión financiera que usted está haciendo en su educación. Todo esto implica la sabiduría, pero creo que vale la pena, porque dice que es más valiosa que la piedra preciosa. Proverbio 18, 8, 18, 19, la riqueza y la honra están conmigo. Oiga, riqueza duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mis réditos, ¿saben lo que es el rédito? Cuando usted pone un dinero que le están pagando intereses.
Así que cuando usted invierte en la sabiduría, obtiene más ganancia. Mi rédito es mejor que la plata escogida. ¿Cuáles son las competencias de sabiduría según Proverbio? Proverbio 8, 14 y 15 dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Para eso hace falta sabiduría. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. La sabiduría da poder. Te ayuda a empoderarte de muchas situaciones que en caso que no tengas conocimiento no tendrás control sobre ella. Por mí, dice sabiduría, reinan los reyes, porque para reinar, para dirigir una iglesia, para dirigir un ministerio, para ejercer una función, un trabajo, hace falta la sabiduría. En todas las áreas de la vida hace falta la sabiduría. Dice que los príncipes determinan justicia con ella, así que los abogados, los jueces, los magistrados requieren sabiduría y por eso tienen que estudiar leyes, derechos, actualización todos los años, porque la sabiduría es importante. Proverbios 24, 3 al 6. Con la sabiduría se edifica la casa y con la prudencia se afirmará. Y con la ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Eso es la sabiduría, correcto, una habilidad práctica. El hombre sabio es fuerte y pujante y de pujante vigor. El hombre docto es el hombre de conocimiento, docto de doctor, docto, porque con el ingenio harás la guerra, o sea, con la sabiduría tú vas a hacer la guerra. Y la multitud de los consejeros está la victoria. O sea que el hombre sabio es el que tiene la capacidad de evaluar los pros y los contras, determinar una acción y llegar a la realización de una meta. Y esa es la competencia de sabiduría. Para todo en la vida hace falta la sabiduría y más en estos tiempos que estamos viviendo, que se requieren preparación para casi mente todo. Y por eso es que hace falta la sabiduría. Después la sabiduría, que es el tema principal del proverbio, que ocupa varios capítulos continuos. Capítulo 1 hasta el 8 habla sabiduría, pero sigue aún hablando de la sabiduría en cada una de las páginas del libro de proverbios. Pero aparte de eso, me habla de y pone ejemplos de lo que es la sabiduría. Ahora, la sabiduría aplicada a la fidelidad conyugal. ¿Qué es la fidelidad conyugal? Y este tema comienza Proverbios capítulo 5, versos 15 al 20. Y lo habla como si fuera en parábola, o más que parábola, me habla de una metáfora, una ilustración. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y eso es una, diríamos, me está hablando en lenguaje figurado, me está hablando en una metáfora, está hablando de la compañera de tu juventud, de tu esposa, que no tiene nada que buscar fuera de ella. Se derramarán tus fuentes en las calles y tus corrientes de agua por las plazas, tu caricia, tu amor, tu dinero, lo que tú tienes que le corresponde a ella, tú lo vas a derramar, lo vas a botar en las calles y por lo tanto dice, sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Está hablando, lógicamente, de los placeres conyugales y alégrate con la mujer de tu juventud. No sé qué libro tan antiguo como es la Biblia pueda hablar con tanta claridad acerca de la fidelidad conyugal y las relaciones maritales. Solamente la Biblia es capaz de hablar con esa claridad. Y mire, verso 19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. No importa que lleguen viejitos, anden de mano como estén viejitos, quiéranse aún cuando estén viejitos, amén, y ámense todo el tiempo el uno al otro y que ese fuego del amor que existió entre usted, en vez de ir menguando, vaya siempre creciendo y no se separen nunca. Vendrán conflictos, sí hay conflictos en los matrimonios y ahora más que nunca. A los conflictos de antes eran de otra naturaleza. Los conflictos de ahora, lógicamente, son diferentes porque tenemos nuevos retos, pero también hay conflictos. Y termina este razonamiento de la fidelidad conyugal. ¿Y por qué, hijo mío, andará ciego con la mujer ajena? Eso es infidelidad.
adulterio, y abrazarás el seno de la extraña. Entonces, esa pregunta la hace el proverbio. Pero también proverbio me habla del adulterio, la fornicación, Proverbios 6, 32 y 33. Más el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. El apóstol Pablo, hablando de adulterio, dijo que peca contra su misma carne y contamina su carne, porque el que se llega a la adúltera o más bien a la ramera, se hace uno con la ramera, porque por eso dice la Biblia, y serán una sola carne. Y entonces, con respecto al proverbio, dice, heridas y vergüenzas, me fue, aquí está, aquí, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Óigase, el que comete adulterio es falto de entendimiento, es bruto, está corrompiendo su alma y solamente hallará herida y vergüenza. Y Proverbio me habla de que los celos del marido nunca perdonan. Y eso es cierto. Ha habido muchas muertes precisamente por maridos celosos que en venganza han matado a la otra persona. O sea que los celos del marido nunca serán borrados. Además de la afrenta, la sociedad ha cambiado, pero antes descubrir un adulterio era una cosa muy grande, muy horrenda. Ahora prácticamente no es nada, y más en sociedades donde la cultura protege al hombre, no es absolutamente nada. Pero tenemos que irnos a los principios de la Biblia, y que sigue siendo para nosotros como creyentes una afrenta nosotros fallarle a nuestras parejas y cometer adulterio. A pesar de que muchos lo vean como nada, sigue siendo una afrenta grande delante de Dios. Hay un propósito para el matrimonio. Ese propósito se rompe en el momento que cometemos adulterio. Dice la Biblia que Dios repudia el divorcio y Dios repudia la infidelidad conyugal, y que Dios, en habiendo en él la capacidad de crear mucho espíritu, nos hizo dos, varón y hembra, y era con la finalidad de procrear hijos para Dios, hijos para su reino. Y la finalidad del matrimonio es que nosotros criar hijos sanos, familias sanas que le puedan servir al Señor. Proverbios 2, 16, 19 también comienza a hablar de la mujer extraña. Eh, Serás librado con la sabiduría de la mujer extraña, de la mujer ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios, porque el matrimonio es un pacto, una alianza, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Y todos los que en ella llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida, porque una vez cometa adulterio, lamentablemente, ya tu conducta va a variar. Proverbios 6, 27 y 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? O sea, el adulterio es como jugar con fuego. ¿Piensas que vas a jugar con fuego y no saldrá quemado? Es imposible. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Es como andar sobre las brasas, descalzo. Y así está comparando la infidelidad conyugal. Así es, el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno. Y es una advertencia en cuanto al adulterio y en cuanto a la fornicación. También habla el proverbio de la prostitución y de la promiscuidad. Una cosa es una y otra cosa es otra. Prostitución generalmente es cuando vendes el cuerpo, cuando una mujer o un hombre, porque hay prostitución masculina y femenina, cuando una persona vende su cuerpo por dinero, entonces ya prostitución. Pero cuando una persona tiene muchos amigos o muchos compañeros sexuales, eso se llama promiscuidad, porque es promiscuo, no cobra, no es a cambio de dinero, pero muchas veces lo hace porque hay una prostitución fina que es a cambio de placeres o de placeres o favores, a cambio de favores. Eso también es prostitución. Proverbios 5, 3 al 6. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Oye cómo habla a los jóvenes incautos que no se fíen de las palabras de las mujeres extrañas. Su paladar es blando como el aceite, más blando que el aceite.
mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo, como espada aguda de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. Proverbios 6, 24, 26, habla de la mala mujer, porque para que te guarde la mala mujer, la sabiduría, de la blandura de los labios de la mujer extraña. Dice Proverbios 26, 25. No codicies su hermosura en tu corazón. O sea, tú puedes mirarla, reconocer que es bella, pero no piense con morbosidad. Cristo dijo que adulterio no solamente tú irte a convivir con la mujer extraña, sino que adulterio es también mirarla en tu corazón y codiciarla. Y cuando codicias a la mujer en tu corazón o cuando codicias a un hombre en tu corazón, porque hay que aplicarlo en doble sentido, estás cometiendo adulterio. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. O sea, si tú crees que eres débil, ni la mira a los ojos. Voltea la cara. Ponte como le ponen a los caballos, dos objetos acá para que siempre miren para adelante. Como hago yo cuando entro a las tiendas, que me llaman muchas cosas, así que solamente miro para adelante y sigo hacia adelante. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón que la tocare. Óigase, eso dice Proverbio. He conocido muchos hombres que han tenido fracaso por culpa de las mujeres. Conocí un comerciante que comenzó muy bien y lamentablemente perdió todos sus negocios porque lamentablemente seguía a las mujeres y las mujeres vieron su debilidad y prácticamente le quebraron el negocio, le sacaron mucho dinero, lo que hoy le llaman las chapeadoras, no porque chapean los patios o quitan malezas, sino simplemente porque quitan el dinero. Y fracasó precisamente por esto. O sea, nos quitan la concentración, nos hacen perder la familia, perder el matrimonio, perder los hijos, y eso es malo, son las consecuencias de la prostitución y la promiscuidad. Hay muchos proverbios que hablan de la prostitución, de la promiscuidad, de la mujer mala. No podemos satanizar a las mujeres, pensando de ellas siempre cosas malas. Así como me habla de la mujer mala, me habla también de la mujer virtuosa. Entonces, Proverbios 7, 10 al 20 nos habla de las artimañas de la mujer ramera. Si usted quiere saber las artimañas, lo dice como una forma de advertirle a los jóvenes incautos, a los pábulos, a estos que que están levantándose ahora, que no conocen esa artimaña, la mujer ramera, les advierte acerca de ella. Proverbio 9, 13 al 16 me habla de la mujer ramera, la promiscua, la insensata, y nos advierte también de las artimañas o las gracias, diríamos, que usa la mujer. La mujer. Hace mucho énfasis en la mujer seduciendo al hombre, pero lógicamente el libro de la ley, la Torá, advierte y castiga al hombre que viola a la mujer, al hombre que agrede a la mujer, al hombre que abusa a la mujer, porque la mujer tiene que ser respetada en todo sentido. Sobre abusos y atropello a la mujer, poco nos habla Proverbios, tal vez porque no era tan común en ese tiempo, pero sí nos hablan del respeto general que merece la mujer. La disciplina parental tiene que ver con la crianza de los hijos. La crianza de los hijos es un tema fundamental en Proverbio. Enfatiza mucho esa crianza porque es un aspecto didáctico. Y como aspecto didáctico, el libro de Proverbio tiene como finalidad instruir. Y como instruye, una de las formas principales para que el niño sea instruido es a través de estos dichos, estas sentencias profundas, con significados profundos, que debemos de repetir a nuestros hijos de temprana edad para que ellos puedan asimilar estos conocimientos. No había tal vez un desarrollo tan grande de la educación formal, y la educación se basaba en las escuelas, en la casa, en la educación hogareña, y por lo tanto repetirle estos proverbios a nuestros hijos para que lo aprendieran es una forma muy buena para educar. Proverbio 13, 24.
sobre la disciplina. Muchos están en contra de la disciplina, dicen que no, que es malo, que es pecado. Depende de todas formas. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, o desde temprana edad, correcto, lo corrige. Entonces, Proverbio 13:24, ¿cree usted que está vigente hoy en día estos proverbios? Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Está de acuerdo con el Nuevo Testamento? Como Colosenses 3:21, Padre, no exasperéis a vuestros hijos sino para que no se salienten, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué ustedes creen de estos consejos que da la Biblia acerca a la disciplina del niño? ¿Es incorrecto disciplinar a nuestros hijos? Yo pienso, pastor, que es correcto disciplinar a nuestro hijo, pero también hay que hacerlo con sabiduría. Con sabiduría. Sí, Amén. no se puede tampoco exagerar. No se puede exagerar. Sí, en los tiempos míos los castigos eran severos. Era darnos con un reglazo, un tablazo, con una manguera, ponernos de rodillas en una esquina, que eso no se aconseja hoy en día en la educación cristiana, porque de rodillas es una posición que le siempre honramos a Dios. Y para que no asociemos mentalmente estar puesto de rodillas como un castigo, y tú no veas como estar de rodillas como castigo, se dice que no se ponga de castigo a sus hijos de rodillas, que no es correcto. Los golpes no son correctos. Sin embargo, tienes que aplicar algún tipo de disciplina para tus hijos, o si no, lo va a criar mal, o sea, lo vas a mal criar, vas a formar hijos indisciplinados. Los cubanos se dice majaderos, correcto. Y a veces el niño está majadero, muerde, golpea, dice mala palabra, es incontrolable. Y como es así, como entonces lo lleva a un psicólogo, el psicólogo te dice que tiene deficiencia, déficit de atención, que tiene esto, que tiene lo otro. Y sin embargo, simplemente es que no ha tenido ningún tipo de corrupción, corrección, y lamentablemente lo hemos dejado a sus anchas sin ningún tipo de disciplina. Entendemos, como dice Proverbio, castiga a tu hijo en cuanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Correcto, o sea, tienes que ser sabio. A veces los castigos simplemente es decir, no te daré esto, no tendrás esto, o sea, que cohibirle de algo que le guste, no ver el televisor, no jugar con esto, no, prohibir algún tipo de juego. No todo es castigo físico. Hay que aprender un poquito en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Proverbio 22:6, instruye. Instruye al niño, instruir, hay que enseñarle respeto, hay que enseñarle obediencia, hay que enseñarle docilidad. Una señora, la madre de los hermanos Wesley, que crió creo que 12 hijos, tiene unas reglas bien estrictas en cuanto a la crianza de los hijos. Y ella decía que nunca le concedas a un niño nada que ellos exijan con grosería. Si te hacen un berrinche, comienzan a patalear, cuando sales con ellos al supermercado y tienes que comprarle eso, lo que quiere para complacerlo, y se lo complace, ya te cogieron abajo y lamentablemente tomaron tu punto débil. No le conceda nada que lo demanden con grosería y no por los caminos correctos. Y así comienza a hablar algunos consejos a las madres cristianas para que aprendan a educar a sus hijos. El carácter de sus hijos, pues uno dice que nacen inocentes. Sí, nacen inocentes porque no han pecado, pero contienen una sabiduría y nacen con la naturaleza pecaminosa igual que usted y que yo. Y si nosotros lo vamos formándolos para que aprendan a vivir en sociedad, se van a criar como animalitos, porque la educación de la casa, la sociedad, es que nos enseña a cómo conducirnos cuando estamos con otros. No nacemos con el instinto de compartir los juguetes ni de compartir los alimentos. Nacemos con el instinto de cogerlo todo, todo es para mí. Es una actitud infantil. ¿Y cómo dejamos la actitud infantil de no compartir las cosas? Eso no lo aprendemos en los hogares. Por lo tanto, tenemos que enseñarle a nuestros hijos en los hogares lo que es el respeto,
lo que es la docilidad, lo que es la humildad. Y eso tienen que aprenderlo de los padres que somos nosotros. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mi padre, que era abogado, siempre me enseñó, me dijo, hay dinero que no se pueden tocar porque queman las manos. Y cuando me formé como abogado, entendí que no todos los casos yo podía tomarlo. No importa lo que me ofrecieran. No me vendo, no vendo mi conciencia, sino que ando siempre en integridad y en justicia, como dice la palabra de Dios, porque hay cosas que no se deben tocar, hay que respetarlas. Y esa es una instrucción, correcto. Nos dicen, por ejemplo, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. O sea que el niño de temprano tú tienes que corregirlos, enseñarles cuál es el bien camino, enseñarles a discernir el bien y el mal, para cuando ellos crezcan, ya tengan el conocimiento de discernir. Y por esos consejos, como esos que me dio mi padre, yo cuando fui adulto pude ser un abogado honrado, decente. No me hice millonario porque no es un consejo para hacerse millonario. Y me decían, doctor, tantos años usted como abogado y no es millonario. Y yo decía, wow, qué pena. La gente ahora se gradúa y ya a los 2 años millonario. Y yo seguía siendo pobre con 20 años de ejercicio como abogado. Y yo, no, pero no me da vergüenza, sino que es un honor para mí que ande en los caminos del Señor. Efesios 6:4, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, es un mandato de la Biblia, tú disciplinar a tus hijos. Lo que tienes que aprender, la forma correcta de hacerla. La necedad está ligada al corazón del niño. Eso decía también la madre de los hermanos Wesley, de la iglesia, fundadora de la iglesia metodista. El niño es el hogar que forma al niño, que le enseña a la conducta social, que lo enseña a comportarse, que transmite los valores sociales. Es el hogar principal, la principal agencia de transmisión de los valores sociales y morales que tiene y que tenemos. La vara de la disciplina la alejará de él. Había una pastora que era un poquito enérgica. Ella decía, yo tengo un psicólogo en mi casa, que el hijo que me llega después de las 12 de mediodía, le aplico al psicólogo. Y yo dije, ¿qué psicólogo será? Y es que tenía un pedazo de manguera verde detrás de la puerta y los hijos de ella jamás se atrevieron a llegar tarde para que no le apliquen el psicólogo. No rehuses corregir al muchacho. Hoy día no queremos ni reprenderlo. Óigase, estamos como David que no quiso reprender a sus hijos, o como el profeta Elías que no quiso que reprenda a sus hijos. Aún en la Biblia hay padres que son consentidores. Y la Biblia nos manda a que no podemos ser padres consentidores por no querer ofender a nuestros hijos o llevarnos mal con él, que tenemos una responsabilidad como padre que se llama disciplina parental. Tú debes determinar lo que ven tus hijos en el televisor, lo que ven tus hijos en el celular, lo que ven tus hijos en la computadora, las horas que tienen permitido tus hijos estar frente a una pantalla. Tú lo tienes que determinar. Las horas que tienen para estudiar, cuándo deben estudiar, las horas de bañarse, de alimentarse. Esto es disciplina parental. Y eso no son los niños que lo determinan, sino nosotros como padres determinamos y aplicamos la disciplina parental. Hay programas, canales que le están prohibidos que no le permitimos ver. Y esto es disciplina parental. No rehúse a corregirlo al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ahí hablamos un muchacho consentido, avergonzará a su madre, hasta su padre va a avergonzar, no solamente a su madre. Y si las malas compañías me hablan también. Proverbios 1, versos 10 al 16 es el primer tema de sabiduría de Proverbios. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consienten. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo inocente. O sea, hay una forma fácil de ganar dinero. Y lamentablemente, ahora la televisión, las noticias están llenas de noticias trágicas de personas que se han dedicado al robo, al engaño, al hurto, y da pena la gran cantidad de personas que diariamente está siendo arrestada por hacerlo mal hecho. Padre, hijo, familia, primos.
grupo de personas, asociaciones de malhechores, estafando, robando. Y lamentablemente ese es el camino de los perversos y los malignos. No sé cuánto te han ofrecido malos negocios, no lo acepte. Cuánto te han ofrecido dinero rápido, fácil, no lo acepte. Eso es lo que dice el proverbio. No tomes un desvío. Lucha, trabaja, esfuérzate honradamente. Lo que Dios te lo va a dar, te lo va a dar por el camino de honradez. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. O sea, esas malas compañías, aléjate de las malas compañías. En el sentido de los negocios, en el sentido moral, aléjate de las malas compañías. Hay personas que son nocivas, aléjate de las malas compañías. Nocivas para ti, nocivas para tu marido, nocivas para tu familia, para tus hijos. Aleja a las personas nocivas de tu vida y de la vida de los tuyos. Y es el consejo que damos a Proverbios. Proverbio 14, 14, 19, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, o sea, vete de largo. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué van a tropezar. Y esto lo ve como el salmista David en el Salmo 1, que nos dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No así el malo, será, hablando el justo, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de río que da su fruto, su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así el malo, que es como el tamo, es como la hoja, como la basura que el viento levanta, arrastra, levanta, y no se levantarán los impíos en la congregación de los justos. Proverbio 13:20, el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con los necios, yo diría lo mismo, necio será. Hay refranes que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Y también otro refrán que dice, aves de un mismo plumaje vuelan juntas. Si tú andas con un mentiroso, aunque no lo sea, te van a tener por mentiroso. Si andas con un delincuente, aunque no lo sea, te van a tener por delincuente también, porque es tu compañero. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice un profeta. Y creo que para andar juntos hay que ponernos de acuerdo. Y por eso es que debes evitar a toda costa las malas compañías. Y también otra cosa, yo tenía un amiguito cuando era niño, que él era gago y me dejaban jugar mucho con él y tuvieron que separarme de él porque ya yo estaba dándome en la pierna y gagueando. No me salían las palabras, porque cogí el impulso que él tenía y comencé a gaguear, y para quitárseme el gagueo fue algo terrible, difícil, que duré más de 6 meses para poder quitármelo, y a veces me quería salir otra vez. O sea que a veces hay cosas sencillas que tú crees que son inofensivas, pero realmente tienen efectos que son duraderos en nosotros y pueden marcar. Así que las malas compañías, lo que no te contribuye, lo que no te ayuda a superarte, lo que no te ayuda a ir por el buen camino, a alcanzar tu éxito, esas personas que son tóxicas por su mal ejemplo o por sus palabras, aléjate de esas personas, como nos dice el libro de Proverbios. Pasa, apártate. Amén, lo dice el Proverbio. El trabajo como virtud. Me habla mucho de las riquezas, de las pobrezas también me habla. Y me habla también del trabajo, del valor del trabajo. El trabajo es una virtud. Hay alguien que dijo que el trabajo lo dio Dios como castigo al hombre, y tendrás que trabajar todos los días de tu vida, y con el sudor de tu frente te mantendrás, y por lo tanto es un castigo. Un artista dominicano dijo que el trabajo se lo deja al buey, porque él, es verdad, no es ningún animal para estar trabajando día a día. Pero lamentablemente
El trabajo hay que reconocerlo, que honra al hombre, y el trabajo también forma al ser humano. Es un honor. ¿Qué dice la Biblia sobre las riquezas? Habla riquezas, la pobreza, y habla del hombre perezoso. Proverbios 6, 9 al 11. Ahora todo el mundo quiere riqueza sin trabajar. ¿Qué cosa? No se puede tener riqueza de trabajar. La única fuente de riquezas es el trabajo o el negocio, que es lo mismo. Tienes que trabajar en algo, ya sea negociando, trabajando, pero algo tienes que dedicarte que sea productivo. De lo contrario, no alcanzarás, diríamos, el sustento de tu vida, el sustento para tu familia y el progreso en la vida. Tu realización financiera no la vas a alcanzar siendo negligente, siendo perezoso. Eso es imposible. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Pregunta. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea, si no trabajas, de repente va a llegar tu pobreza, ¿verdad? Y esa pobreza te va a consumir. Y eso es lo que dice al hombre perezoso, una advertencia. Al hombre negligente, que es lo mismo que perezoso. La mano negligente que está dejando proscrinación, que se llama, es lo que no, lo hago mañana. No, mañana lo hago. Oiga, si puedes hacerlo hoy, hazlo, fíjate de eso, porque hay cosas sencillas. Llego de la iglesia, veo que falta un agua, no lo hago mañana, no, voy, la compro ahora, hago todo hoy y la dejo todo listo. Hay que sacar la basura, que mañana pasa el camión, la hago hoy y ya estoy tranquilo. Me levanto con la mente tranquila porque hice las cosas a tiempo. Hay que hacer algo en la casa, hazlo ahora, no deje para mañana. Tienes que preparar un estudio, preparar algo, prepáralo ahora, toma el tiempo y hazlo. Y ya con el tiempo libre, refréscate, descansa, tómate un cafecito y hazlo. Pero proscrinar, dejar todo para última hora, es una costumbre que cogemos muchas veces en la escuela, que no estudiamos y cuando llega el examen queremos aprenderlo todo en 2 horas y queremos hasta amanecer estudiando para pasar el examen y estamos orando, ay Señor, ayúdame a pasar este examen. No, es que controla tu tiempo, programa tu tiempo, haz las cosas a tiempo, no sea negligente. La mano negligente empobrece, más la mano diligente enriquece. Sé diligente para que enriquezca, para que genere recursos, genere dinero, genera ideas. El que recoge en verano es hombre entendido. El que duerme en tiempo de siega es hijo de vergüenza. Hay momentos, dice la Eclesiastés, capítulo 3, todo debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora. Hay momentos de sembrar, momentos de cosechar. Si en el momento de sembrar tú estás sentado arganeando, ¿qué piensas? ¿Que vas a cosechar? No vas a cosechar. Así que el que duerme en tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Proverbio 12:11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagamundos es falto de entendimiento. Y asimismo, usted puede ver el tema de pobreza y riqueza. ¿Cuáles son las fuentes de riqueza? ¿Cuáles son las fuentes de pobreza o el empobrecimiento? En estos proverbios que le puse más abajo. Proverbio 12:24, 13:4, 11:18, capítulo 14:4, 23-24, capítulo 15:6, 18:9, 19:15 y 24, capítulo 20:4 y 13, capítulo 21, versos 10-27, capítulo 27, versículo 23, y así puse simplemente algunos que busqué rápidamente, algunos ejemplos del trabajo como una virtud y como un vicio o una falla no trabajar. El apóstol Pablo tuvo una postura rígida con respecto a esto. Y el apóstol Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Instruía a la iglesia y le decía que tenían que enseñar a sus miembros a que trabajando con sus manos busquen su propio sustento y no dependan de la mendicidad o dependan de la caridad pública para vivir. Y también hablaba
que tenían que buscar no solamente para su sustento, sino también para el sustento de los suyos. Y eso es un mandamiento bíblico. Y por eso Pablo dijo, el que no trabaje, si no quiere trabajar, no vamos a estar ayudándole a patrocinando a las personas que no quieren trabajar, que son holgazanes. No vamos a patrocinarlo a la iglesia buscándole obra de caridad, haciendo caridad con ellos, sino simplemente dándoles, instruyéndoles la palabra, dándole un oficio, ayudándoles a conseguir trabajo. Eso sí podemos hacer, pero no dejarlo que se sienten con las manos cruzadas y no hacer nada para depender de, ya sea del gobierno o de la iglesia. Eso no se puede permitir en la congregación. Hay que instruir directamente a la juventud a que con sus manos se dediquen a un trabajo productivo y sean de honra y sean de utilidad a la sociedad y también a su propia familia. La virtud del trabajo. Eso lo presentan Proverbios. Proverbios de la mujer. Yo sé que estaban esperando que llegue ahí. Pues tanto que hablado de la mujer mala, la mujer esto, lo otro, pero hay muchos proverbios lindos de la mujer. Proverbios 12:4. Hay buenos y malos. Bellos ahora. La mujer virtuosa es corona de su marido. Aleluya, ¿verdad? Más la mala, mala comparación. Es una metáfora, una símil, como carcoma en sus huesos. Habla de una metáfora y una símil. Metáfora, la mujer virtuosa es corona de su marido, es una metáfora, una símil, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Hay dos figuras retóricas combinadas en dos versos combinados, correcto, y como establece una comparación, estos versos, amén, tienen poesía en sí mismos. Verso 14:1. La mujer sabia, lo sabemos mucho, edifica su casa. O sea, la casa se edifica con sabiduría. La sabiduría edificó su casa sobre 7 columnas. Vuelve otra vez, dice. Pero sin embargo, la necia con sus manos la derriba. Correcto. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, hallar esposa es tú casarte con una mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de la piedra preciosa. Y el verso 31, que es que prácticamente el último verso, Proverbio 31:30, engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Son proverbios para la mujer. Pero también habla la mujer insensata. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Dice, como zarcillos de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Y también habla muchos versos de la mujer rencillosa. ¿Y qué es ser rencillosa? ¿Qué es eso de rencilla? ¿Alguien puede decirme? No será pleitista, pastor. Sí, exactamente, como que pelea mucho, pero a veces es cultural, ¿verdad? A veces ser rencilloso es ser cultural porque siempre estamos peleando con los hijos, discutiendo con el marido, discutiendo con esto, lo otro, y nunca nos callamos. Correcto. Entonces la mujer rencillosa, habla mucho él, es mejor vivir en el rincón del terrado, dice terrado porque antes los techos eran de tierra, ponían las columnas de madera y encima echaban como ¿cómo se llama? Una grama y encima de la grama tierra y así iban haciendo capa por capa, luego mojaban y pisoneaban y hacían el terrado. Y por eso fue que los amigos que llevaron un enfermo a la casa de Cristo en Capernaum rompieron el terrado, hicieron un hoyo y bajaron al que estaba enfermo en una camilla, porque era un terrado. Y así dice la Biblia, terrado. Es mejor vivir en el rincón del techo, en un terrado, como si fuese una palomita, que en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. Tremendo, ¿verdad? 19. Mejor es morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Usualmente rencillosa, ahora es guapa, ¿verdad? Mejor es estar en el rincón del terrado que con la mujer rencillosa en casa espaciosa. Repitió 2 veces este concepto en el 9 y el 24. Y el capítulo 27, 15 y 16, hace esa comparación. Gotera continua.
en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. O sea, tú no puedes sujetar el aceite porque se te va a ir por los dedos. Y cuando la mujer está peleando, mejor échate a un lado. Amén. Eso que está al lado de un proverbio. Ahora, no solamente Salomón, sino que prácticamente un asunto cultural, que muchas veces no se tenía la mujer en la dignidad que se deseaba o que era lo ideal. Y a veces había prejuicios. Ayúdenme a reflexionar quién fue que dijo que había buscado entre los hombres, de 1000 hombres encontró uno. Me parece que fue el mismo Salomón. Y entre las mujeres no encontró ninguna. O sea que Salomón también tenía una actitud, ¿verdad? Que un poquito de dejadez en contra de las mujeres, y eso se manifiesta muchas veces en los escritos de él y en los consejos que da, aunque lógicamente son consejos muy bellos que están expresados magistralmente. Proverbios sobre la amistad. Si alguien puede ayudarme, se lo agradeceré mucho. La verdadera amistad. ¿Pueden ayudarme? Elizabeth. Dice pastor, en todo tiempo ame el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Qué te dice el hombre eso? Que tiene amigo, Bueno, espérese, dígame que usted entiende por ese que leyó. En todo tiempo ame el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, ¿no? Que a veces en una necesidad a veces el amigo es más que un hermano. Correcto. O sea que a veces la abandona. Así se conoce cuál es el amigo. ¿Verdad que sí? En tiempo de angustia que tú conoces a los amigos. Ahí está el hijo pródigo. Se fue, cogió su dinero, lo gastó con todo el mundo. Y cuando estaba en pobreza, nadie le hizo caso. Reconoce tus amigos cuando tú estás en necesidad. Sigue, hermana Elizabeth. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ahí, esa comparación expresa mucho. Que amigo es como un hermano, ¿verdad? Continúe. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Amén. Mejor es prevención y fiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. ¿Cómo así? Pero el amigo no está siempre para consentir todo lo que tú hagas. Y para siempre llevarte la corriente. O el amigo también te reprende cuando hace lo mal hecho. Sí, cómo no. Si es un buen amigo, sí. Correcto, ¿verdad? Nos reprende. Porque ahí hay una comparación. El ungüento y perfume alegra el corazón. El cordial consejo del amigo te alegran. Pero cuando llega, es mejor amor, es mejor reprensión manifiesta. O sea que cuando tú tienes un amigo y eres amigo tuyo y tú ves que tu amigo está haciendo las cosas incorrectas, no te quedes callado, repréndelo. ¿Por qué? Fieles son las heridas del que ama. Él te va a reprender, te va a llamar consejo, te va a corregir, pero lo está haciendo precisamente en base de esa amistad. Y actualmente se nos enseña a que no nos metamos mucho en la vida de los demás. Pero creo que cuando tú tienes un amigo, una amiga, y lo ves que va por mal camino, debes sentarte con esa persona y llamarlo y hablarle claramente. Porque a eso nos está llamando la Biblia, que si somos buenos amigos, fieles amigos, tenemos muchas veces que llamar el consejo a las personas, a nuestros amigos, cuando vemos que está haciendo lo incorrecto. Elizabeth. Sí, dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Acá hay dos proverbios, ¿verdad? O sea, cuando tú estás afligido, oye, ¿qué es afligido? Quejando, amargado, ¿verdad? ¿Qué dice? Cuando estás afligido, no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, porque cada amigo es tu padre que tú tienes que respetarlo.
Ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. ¿Por qué? Oiga, porque nadie quiere escuchar tantas quejas y tantas cosas. Tal vez tú lo vas a ofender, correcto. Ni te metas tampoco en la casa del vecino. O sea, cuando tú estás afligido, cuando estés en esa condición de mal humor, guárdate para que no ofendas al amigo. Actúas con tacto, con discreción y no ofendas al amigo, porque mejor es el vecino cerca que un hermano lejos. O sea, no te metas en la casa del vecino. A veces nosotros fastidiamos al vecino porque nos metemos, nos mudamos en la casa. Oye, tenemos una confianza que llegamos a la casa del vecino, abrimos la nevera, nos servimos agua, tomamos las cosas que están ahí. No, 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 esa confianza no. O sea, ten cuidado, actúa con tacto, cuida la amistad. Y eso que está hablando en Proverbio 23:10. Cuida la amistad. La amistad es valiosa y debes aprender a cuidarla y también a mostrarte amigos de los que son amigos tuyos. Amén. Actuar con tacto, no ser inoportuno con el amigo. Verso 25-17. Detén tu pie de la casa de tu vecino. ¿Alguna vez le han dicho eso a ustedes cuando eran jóvenes, adolescentes? Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Oiga, buen consejo. El que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará. O sea, tú no puedes ir de madrugada a las 5 de la mañana a tocar la puerta de tu amigo. Amigo, hola, Dios te bendiga. No lo saludes porque lo está levantando, lo está inoportunando. O sea, no puedes ser inoportuno con tus amigos. Actúa con tacto para que no pierda la amistad. Hay libros que hablan sobre la amistad, cómo hacer amigos, cómo cultivar la amistad. Y creo que Proverbios es un libro que me habla mucho de la amistad en muchos sentidos. Y tenemos que aprender mucho sobre lo que es la verdadera amistad a través de estas lecciones que Proverbios nos está brindando. Proverbios sobre la falsedad. Ingrid, si me puede ayudar. ¿De qué cosas falsas me habla Proverbios? Ingrid. Amén. Proverbios 6, 16, 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina sus ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí hay mucha falsedad, correcto. Y Dios odia la falsedad. Continúe, Ingrid. Proverbio 11:1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Amén. Bueno, ahora escuché una reacción de algunos customers, clientes de Walmart, que los están engañando, porque cogen producto de Walmart que dice 12 onzas, 13, 14 onzas, 16 onzas, y lo pesan y dicen, pero no tiene lo que están vendiendo, porque este 16 onzas y tiene 10 y tiene 12 onzas. O sea que nos está engañando en el peso. Me está diciendo la gente, pesen los productos porque te está engañando en el peso. O sea, el peso falso es abominación a Jehová. Antes, cuando usted compraba, por ejemplo, limones, no eran por unidades, sino era por una lata. Y cogían una lata, la llenaban y te la echaban en una bolsa. Y muchos comerciantes cogían la lata y la abollaban para que tuvieran menos producto. Y eso es una forma de hacer peso falso. Otros falseaban las balanzas para pesar menos o falseaban la medida para que ellos tener más ganancia. Y lamentablemente eso es abominación a Jehová porque es una mentira, es falsedad. Dios aborrece la falsedad, así como también aborrece la hipocresía. Falsedad, la lengua mentirosa. Falsedad, el que siembra discordia. Falsedad, el testigo que miente. Todo eso es falsedad. El que maquina el pensamiento inicuo, todo eso es falsedad. Ingrid continúa, Proverbios 12:17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Siga. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento.
Ahí está, hablar mentira. El impío toma soborno para pervertir la senda de la justicia. El soborno. ¿Qué es el soborno? Pagar para mentir. ¿Qué es el soborno, Elizabeth? Como manipular, manipular algo Manipular la justicia a cambio para de dinero. su propio beneficio, para obtener Para algún el dinero, beneficio. exactamente. Sobornar a un funcionario para tú conseguir algo, sobornar a un policía, sobornar a un juez, o sea, sobornar para evitar un castigo o sobornar para obtener un favor. ¿Mm? Entonces, el soborno es siempre a cambio de dinero o a cambio de un producto. Y el soborno es un acto deshonesto. Entonces, muchas veces los políticos sobornan y son sobornados, los abogados sobornan y son sobornados, y los jueces muchas veces son sobornados, y el soborno, lógicamente, que corrompe la justicia. Y Proverbio declara que el soborno corrompe la justicia. No solamente la justicia, sino que corrompe al alma entera. Y hay que tener cuidado con el soborno. La intemperancia. ¿Y qué es eso? Intemperancia tiene que ver con la conducta, con el comportamiento, con tu equilibrio emocional, ¿correcto? Entonces, la intemperancia tiene varios aspectos. Primero, Proverbios 21, el vino, el que bebe licor. El vino es escarnecedor. ¿Qué significa escarnecedor? Que ofende a los demás. El que toma vino, el que está borracho, muchas veces hace ofensa, ofende a los demás. La sidra alborotadora, porque son desinhibidores. Y cualquiera que por ellos yerre no es sabio. Entonces hay que tener cuidado con el vino, con el licor, con la sidra, que lamentablemente tiene grandes consecuencias. Proverbio 23, 29 al 35 me habla de los efectos del alcohol. ¿Alguien puede leerme? El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hiera no es sabio. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quiénes las rencillas? ¿Para quiénes las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? A los que se detienen mucho en el vino, a los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Óigase eso. Ahí están los efectos del licor, ¿verdad? Te hace ver cosas extrañas. Es como el que está, dice, en un velero, como el que está, en el mar, o sea, está borracho, mareado, como dice mucho, correcto, ¿verdad? Y vas a recibir golpes y no te vas a dar cuenta. Hay un corito pentecostal antiguo que dice, el hombre que se emborracha, Satanás lo zarandea, lo tira por la cuneta es el contén de la calzada, lo tira por la cuneta y esa es la cosa más fea. Entonces, la verdad es que muchos hemos visto lo que es la ebriedad, muchos hemos visto lo que es el alcoholismo, lo que es la drogadicción, que habla de mistura, los que mezclan cosas buscando una sensación más fuerte, y lamentablemente eso se llama intemperancia porque es una conducta que no hay control. Psicológicamente hablando, tal vez podemos hablar de baja autoestima, o tal vez hablar de un recurso de escape, un escapismo, que queremos escapar de la realidad y como forma de escapar acudimos al alcohol, acudimos a ese tipo de conducta.
La Biblia declara que no es pertinente ninguna de estas cosas y nos manda a tener, digamos, un poquito de sobriedad. Intemperancia es lo contrario de sobriedad. Ahora, concluyendo de Proverbios, ¿cuáles son las conductas que Dios desaprueba o que Dios aborrece? Proverbios es un libro de ética por excelencia, un extenso tratado de moral. En la moral hay una ciencia llamada deontología, que es el tratado de moral, y nos habla de esa moral divina. Nos presenta de manera práctica la conducta que Dios desaprueba. ¿Qué me dice el proverbio en cortas palabras? Dios aborrece el pecado, está lejos del pecador, pero si éste se arrepiente, le recibe. Dios aborrece la violencia, el adulterio, la infidelidad, el derramador de sangre. Dios aborrece en tal sentido lo que es el pecado, lo que es el mal camino, lo aborrece el Señor. Segundo, Dios aborrece la conducta deshonesta, la pesa falsa, traspasar lo lindero. Eso no se ve mucho ahora, pero muchas veces en el campo siempre está que se quiere coger un poquito más de la tierra ajena. Mentir, el perjurio. Mentir es una cosa y hay conductas que siempre es mentiroso porque no decimos la verdad. Y el perjurio es cuando tú mientes un juramento, ya sea un juramento ante otro o un juramento ante una corte. Y casi siempre el perjurio es una figura jurídica de aquel testigo falso que va a presentarse a una corte y presentar un testimonio que es falso. El perjurio, el testigo falso, el soborno, la pesa falsa, todo lo que es conducta deshonesta es aborrecida por Dios. Dios la desaprueba y es aborrecida por Dios. Dios aborrece la mentira y la falsedad, jurar en vano, la hipocresía, el amigo desleal. Dios desaprueba al hombre que no trabaja. Oiga, no importa que yo sea evangélico, ¿verdad? O que ore mucho. O que yo diga, no, que yo dependo de Dios. No, Dios no quiere que tú dependas de él. Dios quiere que te ponga a trabajar. Amén. Al vago, al que no trabaja, al holgazán, al negligente. Dios desaprueba ese tipo de conducta. Dios desaprueba a la mujer rencillosa, peleona, discutidora, pero sin embargo alaba a la mujer virtuosa, a la mujer sabia. Retos de interpretación del libro de Proverbios. ¿Cómo interpretar Proverbios? El primer reto es la naturaleza literaria de la sabiduría en sí misma, la cual es por lo general difícil de entender, pero ya explicamos lo que es sabiduría cuando dimos la introducción de este curso de hoy. Al igual que las parábolas, las verdades que se buscan enseñar frecuentemente están veladas de la comprensión si se ve solo de manera superficial, y por esta razón deben ser ponderadas en el corazón, o sea, debes reflexionar lo que dice el proverbio. Según el libro, refleja un contexto triple. Primero, literatura de sabiduría general. Segundo, principios de la vida dentro de la corte real. Y tercero, instrucción ofrecida en relación tierna de un padre y una madre con sus hijos. Todo está diseñado para producir meditación en Dios. Es palabra para ser meditada. Debido a que Proverbios es literatura de sabiduría, por naturaleza algunas veces es difícil de entender. La literatura de sabiduría es parte de todo de la verdad del Antiguo Testamento. El sacerdote dio la ley, el profeta dio la palabra del Señor, el sabio daba un consejo sabio, etcétera. Pero son formas de expresarse. En Proverbios, Salomón, el sabio, da principios para los asuntos difíciles de la vida, los cuales no están directamente cubiertos por la ley o están cubiertos por los profetas, pero son principios de la vida que deben saber, pero hay que buscar el sentido. Hay un proverbio que dice, el que se suena fuerte la nariz, bota sangre. No dice, ¿y qué significa eso? Búsquele porque lo dice, por algo lo dice.
Cuando vayas y te sientes en la mesa de un poderoso, pon cuchillo en tu garganta. ¿Por qué lo dice? Reflexiona, piensa. Hay un consejo, hay una sabiduría. A veces, por la misma naturaleza de que es un libro de sabiduría, es difícil entenderlo. Y por eso tienes que reflexionar y descubrir el significado de cada una de estas palabras. Aunque es práctico, Proverbio no es superficial o externo, porque contiene elementos éticos que recargan la vida de rectitud que fluye a partir de una relación correcta con Dios. Proverbio es tanto un patrón para impartir la verdad de generación en generación como un vasto recurso para el contenido de la verdad impartida. ¿Cómo interpretar el proverbio? Al interpretar los proverbios, usted debe, uno, fíjese los pasos que tiene que dar. Determinar el paralelismo de un texto en todo el libro, siguiendo el tema que trata y agrupándolos. Habré, por ejemplo, del hombre negligente. Busque todos los proverbios del hombre negligente, agrúpelo para ver qué dice de la negligencia, qué dice del algazán, qué dice del haragán, del que no trabaja. Cuando habla de las riquezas, busque todos los proverbios que hablan de las riquezas, cómo alcanzar la riqueza de la bendición de Dios, búsquelo, agrúpelo, para que busque el contexto general del libro y no trate de buscar el significado de un solo versículo, sino que vea, tenga una visión general del tema de que estamos hablando. Número 2, identifique el lenguaje figurado. O sea, si te dice, si es una metáfora, si una símil, entonces busca la comparación que tiene. Expresar el pensamiento en otras palabras, en un lenguaje literal llano. O sea, cambie el sentido y busque el significado de ese lenguaje figurado, porque muchas veces el lenguaje figurado logra dificultar un poquito más lo que es el significado del proverbio. Número 3, completar el texto con lo que es asumido y no afirmado por el autor. O sea, método diferencial, lo cual requiere conocimiento del contexto cultural, histórico, gramático y literal. Es decir, ¿qué el autor no dice? Cuando vayas, cuando hablamos ahorita del vecino, que retén tu pie de casa del vecino, no sea que lo fastidie. Entonces, ¿qué le falta? ¿Cómo tú puedes completar esa experiencia? ¿Cómo lo puedes fastidiar? Cuando te suena fuerte la nariz, botará sangre. ¿Qué significa eso? O sea, tienes que completar la idea con tu propia imaginación en base a la experiencia, y eso es el método inferencial. Hay elementos que hacen falta que debes completar. Correcto. Es mejor estar en el rincón de un tejado, de un terrado, que en una casa espaciosa con la mujer rencillosa. Entonces, completa la idea con tu misma imaginación usando el método inferencial. Y para usar el método inferencial de forma correcta, tienes que abstenerte al contexto cultural, contexto histórico y también saber lo gramático y lo literal. Número 4, descubra la lección principal o conducta principal que enseña el texto o el pasaje estudiado. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la enseñanza principal de ese proverbio? Número 5, resumir la lección, principio o verdades en unas cuantas palabras. O sea, después que tú sabes lo que está hablando, di lo que enseñó, di lo que aprendiste en unas cuantas palabras. Y número 6, encontrar ejemplos en las escrituras y compararlo con ese texto. Por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice otra parte de la Biblia, lo que dicen los salmos, y tú lo comparas. Y de esa forma, tú harás una interpretación adecuada de lo que es un pensamiento reflejado en el libro de Proverbios. Dios en Proverbios, para concluir. Temas principales en Proverbios. Dios es la fuente de todo conocimiento. Presenta a Dios como la fuente de toda sabiduría, de conocimiento y de toda ciencia. Solo Él te hará entender lo que es bueno y justo y lo que es siempre y lo que siempre tratar por igual a los demás. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es la fuente de toda riqueza, Dios es misericordioso. O sea, presenta a Dios de esta forma: fiel, justo,
la fuente de toda riqueza, lo que tú necesites, Él te lo va a proveer, y Dios es misericordioso. Dios es santo, muestra su desaprobación por el pecado y el castigo de los malvados. Dios está presente, lo encuentran los que le buscan, aún de madrugada. O sea, Dios no se aleja de nosotros, sino que está presente. Dios está cercano, cercano al justo, pero lejos del impío y pecador. Sin embargo, Él oye al pecador si éste se arrepiente, y Dios escucha nuestras oraciones sobre todo y nos responde porque Él está cercano. Dios es soberano, es supremo, eterno, creador. En Proverbios, la Trinidad se encuentra ausente, no se habla Trinidad, solamente se habla de Dios Padre. No tienes tema profético, proverbio, ni tampoco temas escatológicos de los tiempos, de los últimos tiempos, que deban ser considerados, porque son consejos prácticos que se transmite. Todo es debido a que se trata de un libro práctico de conducta, de ética, de moral, el cual se enfoca en las normativas de la ley de Moisés. Cristo en proverbio, se puede decir que no se encuentra. Sin embargo, muchos están tipificando a Cristo en Proverbios capítulo 8, el cántico a la sabiduría. Muchos ven a Cristo, pues Cristo es el logo de Dios, Cristo es la sabiduría de Dios. Muchos ven, pero de manera figurado, a un tipo de Cristo en la sabiduría que se presenta, diríamos, como eterna, que estuvo con Dios desde el principio, que siempre ha existido, que fue creada por Dios, que fue creada, no, que fue, diríamos, ¿cómo se llama? Engendrada por Dios. Y asimismo Cristo no es un ser creado, sino engendrado. Asimismo la sabiduría, que es eterna y tiene una preexistencia en Dios. Asimismo, por eso es que hay mucho en Proverbios 8, 23 al 31, principalmente, un reflejo de lo que es esa sabiduría. No sé si alguien, pues, el tiempo no da para decir que léanse, por lo menos dejo tarea, Proverbio 8, 23 al 31, para que me digan si realmente puede ser ese texto una tipificación o una sombra de lo que es Cristo Jesús. Conclusión. En el libro de Proverbios encontramos al creyente en busca de sabiduría, en busca de perfección, la cual se encuentra en el temor de Dios. Se trata de un libro de sabiduría práctica, más que intelectual o teológica, la cual es de gran valor, ya que nos permite y nos guía a vivir en armonía con Dios y con el prójimo, observando sus mandamientos. Es por lo tanto un conocimiento de Dios vivencial, que se traduce en una manera recta y pura de vivir y en una vida piadosa con los demás. En primera instancia, la sabiduría es dada por Dios. Viene a ser la capacidad de conocer lo que es bueno y lo que es malo, y también nos aparta de la maldad. Esto nos lleva a una vida larga y tranquila, sin sobresaltos, y a una paz o serenidad mental que nos da la capacidad de confrontar cualquier adversidad que nos venga en la vida, pero en absoluta confianza en Dios, quien es nuestra roca o refugio. Amén. Esa es la conclusión que tenemos del libro de Proverbios, un libro de gran sabiduría para todos nosotros. Alabado el nombre del Señor. En la próxima semana vamos a continuar después de Proverbios. ¿Cuál libro sigue? El libro, otro libro de sabiduría, Eclesiastés, un libro difícil. Mire, el Proverbio es, amén. Eclesiastés es difícil. Cantar de los cantares parece sencillo, pero también es difícil. Así que tenemos dos grandes retos por delante. Interpretar correctamente el libro de Eclesiastés, que es demasiado filosófico. Interpretar correctamente el libro de Cantar de los Cantares, que es un cántico, un poema, un drama. Y son dos retos que tenemos por delante para concluir lo que es este estudio de los libros poéticos del Antiguo Testamento. Así que nos vamos a ver el próximo lunes
directamente con el libro de Eclesiastés y los espero a todos, Dios mediante. Amén. Amén.